porque hay que decirlo también, se empieza a asumir a Colombia en una crisis humanitaria protagonizada por los grupos insurgentes, por las fuerzas del Estado y por las fuerzas paramilitares que empezaron a perseguir a la población como una forma de quitarle supuestamente la base social a la insurgencia, y empezaron a masacrar a la población en muchas zonas del país. Y esto hizo que Colombia empezara a llamar urgentemente, bueno, igual siempre no ha existido, pero hoy la sociedad colombiana está llamando urgentemente a un proceso de diálogo y de paz. No es el gobierno el que está, no es un regalo del gobierno este proceso de paz, es el proceso de resistencia de mucha gente que ya no puede más con la guerra y que está en medio del fuego cruzado entre todos los actores armados. Entonces, decir que el otro proceso fallido fue el proceso del Caguán, que creo que para todo el mundo es conocido por los medios de comunicación, y en este también se ocultó una verdad, y es que cuando se llegó el momento de discutir la agenda económica y política del país en el Caguán, cuando se llegó el momento de hablar de la reforma agraria, de los aspectos económicos, de salud, trabajo y educación, en ese momento es el Estado el que se retira de la mesa y dice: nosotros esto no lo vamos a negociar. Y eso es algo que nunca se le contó ni a la sociedad civil colombiana ni a los medios de comunicación internacionales, tampoco lo dijeron, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista nosotros consideramos que el conflicto es político, porque en Colombia nunca se han dado las garantías para que la oposición pueda participar abiertamente en política, porque el caso de la Unión Patriótica no es el único. Hoy en Colombia son exterminados defensores de derechos humanos, líderes campesinos, todo tipo de líder popular es exterminado a cuenta del paramilitarismo y de las fuerzas oscuras del Estado. Y desde ese punto es un conflicto político, y es un conflicto social y económico, porque hoy muchos de los jóvenes, y desde hace muchos años, los jóvenes de nuestro país entran al conflicto armado desde los distintos actores, o sea, así sea la insurgencia, o así sea el ejército, o sean los paramilitares, la gente entra al conflicto porque no hay otras posibilidades de desarrollo en Colombia. Si tú vas y hoy hablas con un joven de cualquier colegio, te dice que quiere ingresar a las fuerzas, que quiere ser policía o que quiere ser militar, sobre todo en la zona, estamos hablando obviamente de los estratos bajos, que para el caso colombiano somos la mayoría, y esa es la realidad que encontramos. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que no hay salud, no hay educación, no hay trabajo, y las condiciones para los trabajadores también son totalmente indignas, desde ese punto de vista el conflicto en Colombia también es social y también es económico. Entonces, bueno, así, en esas condiciones es que se llega hoy a los diálogos, con una larga historia de dolor y de mucha muerte en Colombia. Hay que decirlo, que el conflicto hoy está en un nivel de descomposición, porque, como lo decía anteriormente, es una guerra civil lo que se vive en Colombia desde muchos, no de pronto en todo el país, pero sí en muchas de sus zonas, y es la población civil la que está en medio de ese fuego. Pero hay que decir que el gobierno nacional ha dicho, yo creo que las personas que han estado pendientes del proceso, desde el principio ha dicho que no va a discutir el modelo económico, que no va a discutir la inversión extranjera en Colombia. Pero, por ejemplo, ¿qué es la inversión extranjera? Es la aplicación de un montón de proyectos transnacionales mineros y mineroenergéticos que están desplazando a la gente de sus regiones para que se haga una extracción brutal de los territorios. Y para el gobierno colombiano eso no está en discusión, no está en discusión que eso se detenga, no está en discusión el tema económico, en la medida de que está hablando de paz en La Habana, pero al mismo tiempo acaba de firmar una reforma tributaria que es de lo más regresivo, que pretende descontarle 8.000 billones de pesos de impuestos a los ricos y aumentarle los impuestos a la clase media, y al mismo tiempo, hablando de paz, firma un fuero militar que habla de que ahora a los militares los va a juzgar la misma corte militar y ya no la justicia ordinaria en Colombia, permitiendo que haya, aparte de todo el abuso y la crisis de derechos humanos que ya se ha visto en Colombia desde los años de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, entonces ahora nos aprueban un fuero militar que va a permitir que ellos salgan exentos de todos los crímenes que cometen y que han venido cometiendo durante tantos años. Entonces ese es el gobierno que está, ese es el Estado que está sentado en Cuba. Y desde el otro lado, desde la insurgencia, en la insurgencia obviamente ha jugado un papel histórico en Colombia,
pero tampoco ha podido resolver el tema político en Colombia, no se ha podido resolver. Y desde ese punto de vista consideramos que es la sociedad civil la que debe participar de ese proceso de negociación, que el gobierno ha sido, hay que decirlo, que el gobierno ha sido muy intransigente para permitir la participación de la sociedad civil. El tema del Foro de Desarrollo Agrario Integral que se desarrolló en Colombia en el mes de diciembre del año pasado fue una propuesta que hizo la insurgencia y que presionó la insurgencia y que fue presionada desde todas las organizaciones civiles en Colombia, pero hay que decir que el Estado desde su inicio no ha querido que la sociedad participe. Entonces nosotros consideramos que por un lado es la sociedad civil la que debe participar y exigir que haya una salida política y negociada al conflicto, no entre los actores del conflicto, no entre el gobierno y la insurgencia o los grupos armados ilegales. Es la sociedad civil la que hoy está pidiendo una salida política y negociada, que no quiere decir bajar las armas, que no quiere decir que la negociación en La Habana se reduzca solamente al tema de que los guerrilleros bajen las armas, sino que realmente hayan cambios estructurales en el modelo económico de Colombia, ya que somos el tercer país más desigual del mundo y en este momento estamos ocupando el primer lugar junto con Haití de América Latina. Entonces, ahora plantear, ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con América Latina? Pues nosotros desde el 2008 hemos estado dando una pelea muy fuerte en contra de la aplicación y la estabilización de 7 bases militares norteamericanas. La presentación. Sigue más adelante. Devuélvete. Nosotros hemos estado dando una pelea muy fuerte por la intromisión de las bases norteamericanas, porque la presencia de Estados Unidos siempre ha estado en la historia de Colombia. Desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán hasta hoy, la mano de Estados Unidos siempre ha intervenido en todos los procesos de organización popular en Colombia y ha llevado toda esta historia de conflicto, como lo ven en la imagen, ha llevado a que hoy tengamos un número de víctimas que asciende a los 250.000 desaparecidos. Obviamente el gobierno mismo reconoció, la Procuraduría reconoció en el 2011, según el informe que se empieza a hacer a partir de la Ley de Justicia y Paz, empieza a hacer todo un proceso de investigación sobre las víctimas del paramilitarismo y anuncia en 2011 que hay una cifra de 38.000 desaparecidos, solamente en 3 años del gobierno de Uribe Vélez, en 3 años. Desde ese punto de vista, si uno hace un recuento histórico de lo que ha sido la violencia desde el 50 hasta hoy, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que no son gubernamentales reclaman un porcentaje más o menos de 250.000 desaparecidos, 9.500 presos políticos y tenemos el último dato de desplazamiento es de 3.7 millones de desplazados internos por este conflicto. Estados Unidos ha jugado un papel en todo esto, como se los digo, y ¿por qué esto tiene que ver con América Latina? Porque la instalación de las 7 bases militares de Estados Unidos, especialmente la de Palanquero, permite que un F-17 cubra toda América del Sur sin reabastecimiento de combustible y puede hacer hasta, según un puente aéreo, contactos con sus bases militares en África. Lo que pretende el Estado colombiano, al final, en la última diapositiva, nosotros vamos a presentar unos links en donde ustedes pueden buscar información de lo que se está presentando acá, y es cómo los mismos documentos del acuerdo que hace Estados Unidos para la implantación de las bases norteamericanas en Colombia explican cómo ellos pueden tener el control militar de toda la región, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico, pero también para perseguir a todos aquellos que se interpongan en sus planes económicos con respecto a los tratados de libre comercio, a la extracción minera, a la extracción de recursos naturales en general. Entonces, ¿por qué Colombia es tan importante para América Latina? Porque es un punto geoestratégico fundamental, ¿sí? Y desde ese punto de vista, la presencia de Estados Unidos en Colombia implica una amenaza para todo el continente, para todo Sudamérica. Y ejemplo de eso es el bombardeo a Ecuador, en el cual asesinaron a Raúl Reyes,
en donde al gobierno colombiano no le importó bombardear territorio extranjero, y lo mismo las hostilidades que hubo en cierto periodo entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el de Hugo Chávez, en donde pretendían crear una confrontación entre los dos países. Y lo que nosotros sabemos es que desgraciadamente quien se enfrenta en esas guerras no son precisamente los dirigentes, sino son los soldados, los hijos del pueblo son los que se enfrentan en esas confrontaciones. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros queremos hacer un llamado muy importante en este espacio a que ojalá desde esta cumbre, ojalá los compañeros y compañeras que han participado acá se pueda hacer un pronunciamiento concreto por parte de esta cumbre a respaldar los diálogos, pero no solamente a respaldar los diálogos de paz en La Habana, sino a exigir la salida política y negociada al conflicto social y armado que vive Colombia y al retiro de las bases militares. Hay que decir que en Colombia se dio una pelea muy fuerte por la presencia de las bases, y la Corte Constitucional le negó al gobierno colombiano la posibilidad de instalarlas, pero sin embargo soterradamente las bases están funcionando. Hay equipos, hay gente, hay militares estadounidenses en Colombia, así que desgraciadamente el fallo de la Corte no fue lo que nosotros esperábamos en términos del cumplimiento. Entonces, desde ese punto de vista, por un lado decir que lo que les estaba comentando, que ojalá desde la Cumbre de los Pueblos haya un pronunciamiento muy claro con respecto a la salida política y negociar el conflicto en Colombia, y también pues hacerles una invitación. Nosotros estamos impulsando la posibilidad de un comité de solidaridad muy amplio, ojalá acá en Chile, para el tema de Colombia. Y bueno, le daría la palabra a la compañera Maite antes de que tenga que partir. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar. Efectivamente, está siendo un poco desastre todo. Yo tenía que estar ahora en otro seminario, he salido huyendo, con lo cual estaremos intentando buscar por ahí, pero bueno. Yo tenía mucho interés en estar aquí ahora, porque, bueno, yo pienso que ella ha explicado muy bien todo, además muy sintéticamente, y poca cosa se puede añadir, pero quiero matizar alguna cosa y sobre todo incidir en algún aspecto muy importante. Efectivamente, esto es el otro seminario, ahora apago. Que me van a matar. Espera, que lo voy a poner en silencio para que... Perdonadme, pero la verdad es que tenía pensando que, aunque sea un mapita, ¿no?, que nos hubieran dado, ¿no?, un pequeño mapita para poder saber dónde estaban, sí, claro, dónde estaban las cosas, ¿no? Bueno, el tema de la visibilidad, yo creo que sí que es súper importante que a nivel de los 5 continentes, bueno, yo vengo de Europa, soy vicepresidenta de un partido que se llama Partido de la Izquierda Europea, que somos más de 30 partidos, desde la izquierda alemana, el Frente de Izquierdas francés, Izquierda Unida. Yo soy militante del Partido Comunista de España también, pero vamos, somos un partido muy grande, un partido de partidos, en el cual el tema de Colombia lo conocemos 6, estamos interesados en América Latina muchísimo, pues los portugueses, los españoles, los griegos y los partidos de los países del este, los países nórdicos, pues le suena todo esto a chino, ¿no? Entonces nosotros hicimos un ejecutivo en Berlín hace 2 semanas e invitamos a Jairo González, que él está allí trabajando en Alemania y que es miembro de la plataforma de apoyo a la paz en Colombia, y en 1 hora él explicó a 34 partidos representados por 2 personas lo que allí ocurre. O sea, que estamos intentando por todos los medios que esto se visibilice. ¿Pero por qué? Porque para la izquierda de América Latina es muy importante el proceso de Colombia, por la construcción regional también, no solamente por el imperialismo, por las bases, sino para la construcción regional que estáis haciendo, que ya quisiéramos en Europa tener algo parecido a la construcción regional que se está haciendo aquí. Es importantísimo que Colombia, que gane la izquierda en Colombia, que la izquierda esté en el gobierno en Colombia,
pero es importante para todos los sitios. Pero claro, en una situación como esta, es que la posibilidad de que la izquierda pueda acceder a gobernar en Colombia es cero. Sin embargo, si hay un proceso a tres bandas entre la sociedad civil, la insurgencia y el gobierno, de tal manera que se garantice que luego no se va a matar a todo el mundo, porque claro, este también es un punto fundamental. Desde luego yo estoy convencida que la izquierda en Colombia, primero, se podría sentar a hablar entre ella de buenas formas, porque la situación ahora no es sencilla con la posición del polo y tal, es complicado, yo no puedo ponerme de un lado o de otro, pero yo veo que es complicada la situación, ¿no? Eso facilitaría de una manera evidente la posibilidad de que la izquierda se ponga a trabajar con los movimientos sociales, con los sindicatos y al revés, y que se construya algo importante y que se pueda llegar al gobierno, porque es verdad que la izquierda tenemos que estar en la calle protestando, manifestándonos, pero tenemos que estar en los gobiernos si podemos y la gente nos vota. Por tanto, es importantísimo el tema de la paz de Colombia, pero es que para Europa es fundamental también, porque nosotros, desde la izquierda europea, que sabéis cómo estamos, no voy a entrar en detalles de los 12 millones de pobres de España, de los 27% de parados, digo, porque es mi país, podemos hablar de Grecia, de Portugal, de Italia, el ejemplo al que nos agarramos con un clavo ardiendo es América Latina. Y decimos que sí es posible que se haga otra construcción regional, que es mentira, que ha ganado el capitalismo, el neoliberalismo y los mercados, que sí que se puede hacer otra cosa, y utilizamos los ejemplos que todos conocéis para poder decir, pues en este país que está gobernando la izquierda, aunque sean países capitalistas, excepto Cuba, en los demás se está gestionando de una manera completamente diferente la crisis, hay mucho menos paro, se defienden los servicios públicos, por tanto, la paz en Colombia, el aumento de la tranquilidad, de la calma y de la unidad de la izquierda es importante para el mundo. Entonces, es por eso que nosotros estamos haciendo este trabajo. No es solo solidaridad, sino que es egoísmo puro de que la izquierda europea necesitamos que el proceso de paz se dé en Colombia y que sea que la izquierda allí pueda avanzar. Y termino. Nosotros hemos apoyado la creación y la extensión de la Plataforma Europea por la Paz, que la verdad es que está funcionando muy bien. Entonces yo no sé las posibilidades que tenéis a nivel de otros países de hacer extensión del proceso de paz, pero está siendo muy interesante porque les estamos invitando ya casi ciudad por ciudad, ¿no? En España, pues Barcelona, Madrid, País Vasco, estamos intentando que recorran toda Europa explicando el proceso, porque también eso hace más fuerte a la parte nuestra, por lo menos nuestra, de los que están negociando allá. Y nada, desearos mucho ánimo y desde luego tener mucho cuidado, porque ya sabemos que siguen matando a la gente. Entonces, bueno, el tema de los paramilitares, desde luego, en el momento que la insurgencia llegase en un proceso que no sea para ellos un desastre humanitario, se pudiera parar, desde luego los paramilitares ya pueden contar lo que les dé la gana, pero yo no tendría absolutamente ningún sentido dentro de la sociedad colombiana, que ahora tampoco lo tiene, pero se está justificando por el otro, y yo pienso que el avance podría ser en 2 años, Colombia podría avanzar como en 30 años si se dan las condiciones objetivas. Sin embargo, también pienso que la izquierda os tenéis que preservar, la izquierda colombiana, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Entonces hay que intentar no dejar cosas fuera, sino intentar no destruir nada, sino mantener todo, porque luego, si el proceso de paz no resulta un éxito, no convendría que a la izquierda encima la dejara en una situación peor a la que estaba antes. Perdonadme el comentario, lo hago desde el cariño y desde una visión de gente que también tenemos mucha desunión, muchos problemas, que a veces hemos hecho apuestas y nos hemos equivocado completamente, y luego deshacer una cosa es mucho más complicado que hacerla. Gracias. Compañera, muchas gracias. A vosotros. Bueno, yo tenía otra metodología, pero voy a hablar.
Primero, pues entendemos las raíces estructurales del conflicto, que son Colombia configura tanto su posición geoestratégica como su subsuelo es pues bastante apreciado por las multinacionales. Ha generado pues este nivel de violencia en Colombia. A nivel de los años, pues el imperialismo llegó, podemos decir, desde la Unit Company, donde fue la primera herramienta para poder, como tal, invadir Latinoamérica de una forma extractivista desde los recursos naturales. Después comenzaron a llegar las petroleras y bueno, ahí sistemáticamente. Permiso. En Colombia actualmente se configura un conflicto por los recursos naturales, teniendo en alto de todas formas las demás demandas sociales como son salud y educación y una vida digna. Pero sin embargo, si ponemos en contraste un mapa de la matriz mineroenergética en Colombia y un mapa del conflicto interno, va a ser exactamente el mismo. El problema en Colombia es por los recursos naturales, y eso es lo que sigue vigente y siguen vigente las guerrillas y los procesos sociales, es defendiendo esos territorios. Sin embargo, pues planes como el Plan Colombia y miles de planes que han intentado extender por Latinoamérica intentando eliminar el comunismo y ahora disfrazado de terrorismo o de narcotráfico, pues han ido acentuando, pero pues no han logrado su fin. En este momento hay un asedio frente a algunas zonas en las cuales el paramilitarismo, después de estos 8 años de Álvaro Uribe Vélez, pues volvió a resurgir muchos procesos sociales, o se pudo poner a voz muchas cosas que estaban pasando o que estaban en ese oscurantismo durante esos 8 años, que fue lo más parecido a una dictadura que hemos tenido, porque el terror paramilitar, la verdad, fue masacres, fue desplazamiento, fue algo absurdo. Y que ahorita, después, de pronto Santos abrió un paso para poder dialogar, para poder demandar. Sin embargo, pues las políticas siguen siendo de la misma forma. Pero se puede hablar, se puede llegar por lo menos a hacer denuncias. Frente a esto, entonces, se han reivindicado unos procesos en los cuales, para aquellos que creemos todavía en una reforma agraria integral en Colombia, y son las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina es un tema que pone en alto todavía las banderas de una reforma agraria, y se consolidan en algunos espacios como defensa de la vida y del territorio. De la vida porque en muchos de estos espacios, una zona de reserva campesina llega a ser un espacio de protección de un área, así como un área de protección natural o un área indígena, llega a ser un área de protección de un espacio delimitado. Esto surge mediante unas luchas de los mismos campesinos para lograr estas reivindicaciones sociales. Pero esto sucede también en espacios precisamente donde hay extracciones mineroenergéticas. ¿Qué pasó durante el gobierno de Uribe Vélez? El paramilitarismo funcionó como una herramienta para erradicar la palabra completa, o arrasar con la gente en algunos territorios donde se pretendían hacer proyectos mineroenergéticos. Sin embargo, en algunas locaciones se han podido conservar por la misma organización social estos espacios
con estas zonas que decimos, zonas de reserva campesina, que son una propuesta desde el campesinado para proteger el territorio. Digamos, hay un espacio, un ejemplo en concreto es el Catatumbo. Catatumbo está situado al norte del país, frontera con Venezuela, donde es un espacio donde se pretende que hay una mina de carbón más grande que la del Cerrejón. El Cerrejón para Colombia es una mina de carbón a cielo abierto que le da grandes utilidades. Sin embargo, se pretende explotar esta otra mina, también a cielo abierto, o sea, en un área en que es un ambiente tropical húmedo, o sea, es un área selvática. Sin embargo, la colonización ahí de la gente fue después de los años 70, que hubo una abundancia petrolera, o sea, es un área de todas formas habitada. Se puede hablar de más o menos unos 10.000 habitantes, si no más. Pero el paramilitarismo generó un bloque, el bloque Catatumbo, el cual consistía en erradicar todos esos procesos organizativos y sociales que existían en la región para poder montar sus proyectos productivos. En este momento, digamos, en el Catatumbo se pretende realizar una zona de reserva campesina. ¿Qué se necesita para realizar una zona de reserva campesina? Primero, pues la organización de las comunidades, y segundo, un plan de desarrollo sostenible. Lo interesante de esto es que el plan de desarrollo lo elabora la misma comunidad, no es un plan de desarrollo impuesto por el gobierno colombiano en sus ambiciones extractivistas, sino pues frente a las necesidades de la comunidad que vive en esos espacios. Esto se ha generado entonces en varios sectores del país como una iniciativa y una propuesta alternativa para una reforma agraria o una futura reforma agraria integral, demostrando que en primera instancia el campesino como modelo de vida y modelo de desarrollo es tanto admirable como sostenible. Es la persona que cuida y nos ofrece alimento diario y además tiene la capacidad de cuidar la tierra, no mantiene su espacio extractivista sobre el suelo. Entonces, en este momento, aunque la sociedad civil también esté pidiendo una reforma agraria integral, la propuesta de una zona de reserva campesina es una propuesta piloto basada en muchos proyectos, sobre todo, digamos, hay un proyecto en Cuba que se llama la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que llega a ser cómo se reconfigura la economía y la alimentación en Cuba de una forma sostenible, y todo esto llega a ser como ejemplos para conformar todos estos procesos sociales. Y nada, o sea, la invitación es de pronto a informarnos más un poco de los procesos sociales que existen actualmente en Colombia, que están un poco marcatizados por los mismos medios que pues no difunden lo que de verdad existe, y pues que hay una sociedad que se está moviendo y organizando y que exige cambios estructurales en sus modelos